Hola, mi nombre es David Ponce y en esta temática vamos a tratar acerca de RPC. Bueno, pues para los que no sepan qué es RPC, no es más que un protocolo el cual permite a un programa de computador ejecutar código en otra máquina remota sin tener que preocuparse por la comunicación entre ambas. Bueno, pues antes de comenzar quisiera explicarles el funcionamiento de un RPC y el planteamiento en un escenario centralizado y distribuido. Pues como pueden observar, este es un programa que se llama calculadora, el cual tiene bloques de librerías, tiene bloques de variables, tiene bloques de funciones. Entonces lo que hace el cliente es mandar dos parámetros, el 4 y el 2, parámetros u operandos. Estos operandos son el insumo el cual será necesario para que la función devuelva la operación realizada. En este caso se tiene 4 y 2, de suma 6, en resta 2, en multiplicación 8 y en división 2. Entonces, como se puede observar, todas las funciones se encuentran en un mismo punto y las llamadas a estas funciones se puede observar que se hacen de forma local porque en ningún momento están saliendo, no se encuentran en otro componente. Entonces, esto es cuando se habla de un escenario centralizado. Ahora, vamos del lado de un escenario distribuido, en el que de igual forma se tiene, esta vez se habla de cliente y servidor, en el que el programa cliente, igual el programa calculadora, tiene igual bloques de librerías, tiene igual bloques de variables, pero también tiene un componente, un bloque de conexión. Y también se puede observar que todas estas llamadas, las definiciones de las funciones, se encuentran distribuidas en varios servidores. Aquí es donde entra el RPC. El RPC lo que hace es sacar todos los recursos, los medios para cuando cuando en esta parte se haga una llamada a un procedimiento, es el encargado de gestionar esa llamada y traer de nuevo el resultado para que se ejecute la aplicación correctamente. Porque del lado del cliente, él de la misma forma va a mandar los dos parámetros 4 y 2 y este programa debe ser capaz de devolverle de la misma forma con el programa centralizado la suma 6, la resta 2, multiplicación 8 y división 2 para que sea transparente al usuario. Entonces se puede observar cómo el RPC es el encargado de interconectar los procedimientos. Entonces si es que el usuario eh, manda los parámetros 4 y 2, primero se va a hacer la llamada suma. Entonces, dentro de esto, el RPC será el encargado de redireccionar al servidor A, donde se encuentra la definición de esta función. Asimismo, de la función resta. Y como se puede observar en el servidor C, también se puede aplicar que existan dos llamadas de las funciones. Lo importante es que el cliente reciba el servicio. Entonces es así como el RPC funciona y cómo también se va a plantear el escenario en el escenario de la práctica. Listo, como se dijo anteriormente, nosotros vamos a trabajar en un entorno virtual en el sistema operativo Red Hat. Entonces, para la configuración del ambiente, lo primero que debemos hacer es crear un usuario. Esto se logra obedeciendo las buenas prácticas en el terminal mediante los comandos userat. Yo no los voy a crear debido a que yo ya los tengo generados, pero les voy a dar unos consejos los cuales les ayudarán para que la práctica sea satisfactoria. Los usuarios deben tener una estructura la cual se pueda recordar, además de tener una contraseña. La contraseña se debe a que nosotros vamos a conectarnos remotamente al terminal y de esta manera podamos acceder a los archivos. Bueno, posterior a esto se debe hacer una configuración en la máquina virtual para que se pueda hacer de forma remota. Nos dirigimos al apartado de conectividad y debemos establecer en el adaptador de red en adaptador puente.
De esta forma, cuando nosotros veamos qué dirección IP nos está dando, nos va a dar una válida y no una por nateo que hace VirtualBox, la cual nos da una dirección 10.0.215, la cual es una que utiliza esta plataforma de virtualización cuando se encuentra su configuración en forma de NAT. Entonces, una vez configurado esto, nos dirigimos a se procede a abrir el programa PuTTY y se coloca la dirección IP de la máquina virtual. Se puede observar cómo se nos requiere loguearnos con el usuario que previamente se creó, en este caso IR710. De igual forma se necesita la contraseña. Listo, entonces como primer paso lo que nosotros debemos de hacer es colocarnos en modo root, debido a que dentro de esta máquina se encuentra el archivo que será necesario para la utilización de esta práctica. Entonces, mediante el comando su /root ingresamos al modo root con su clave. Entonces se puede observar cómo ingresamos al usuario root. De una forma de comprobarlo es mediante el comando id. De igual forma se puede observar que estamos en el directorio root. Pues bueno, mediante el comando ls podemos observar cómo los directorios que se encuentran en este usuario. Entonces el que nos interesa en este momento es el que está aquí, rpc1.tar. Entonces para moverlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, se lo puede mover o se lo puede copiar. En este caso yo optaré por copiarlo, debido a que si es que en algún momento de la práctica se me daña, puedo volver a copiarla. Entonces, mediante el comando cp, como parámetro se tiene el nombre del archivo, rpc.tar, y nos dirigimos al directorio, ¿no? Home, que en este caso es el directorio home de nuestro usuario. No lo voy a copiar debido a que yo ya lo tengo copiado. Entonces, una vez terminado este proceso, lo que hacemos es irnos al directorio, de nuevo a nuestro usuario IR, y comprobamos que nuestro archivo esté correctamente implementado. Listo, una vez con nuestro archivo dispuesto, procedemos a descomprimirlo mediante el comando tar. Este comando tar tiene diferentes parámetros, los cuales van a servir para descomprimirlo de forma en que se obtenga un directorio con el mismo nombre. Entonces colocamos, aquí tengo un error, star con el parámetro zxbf seguido por el nombre del archivo. Entonces, como ustedes pueden ver, se ha descomprimido correctamente. Comprobamos con un ls y se puede observar que se creó un directorio rpc1 con el mismo nombre del archivo. Entonces, estos programas que ustedes pueden ver aquí, más o menos, el programa calculadora.x es la especificación de la interfaz. Esta es donde se encuentra, digamos así, la estructura y la versión del funcionamiento de las 4 operaciones básicas que se van a implementar. En el servidor es el programa servidor, el cual se encuentran todos los procedimientos remotos. No hay que confundir con el punto X, en el cual se encuentra la estructura. Es diferente la estructura a que el funcionamiento en sí. En el cliente, de igual forma, se encuentran
digamos, el proceso para la entrada de parámetros, los cuales van a ser necesarios. Entonces, se puede observar como el programa test local es un programa que lo vamos a utilizar posteriormente y por el momento no lo vamos a tomar en cuenta. Pues bueno, el ejercicio básicamente va a ser aplicar el funcionamiento descrito en un escenario distribuido, pero en una menor escala, de tal forma que tengamos esto, en donde se tenga un programa cliente, el cual tenga los mismos componentes, librerías variables, pero aparte la modalidad de conexión, y esta se va a conectar simplemente solo a un servidor. Este servidor, como se puede observar, es el encargado de realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Entonces lo que se va a hacer es de igual forma, el cliente solicita parámetros, por ejemplo, manda parámetros 4 y 2 y este se le devuelve tanto la suma, la resta, la multiplicación y la división. Se lo va a hacer a una escala de esta forma debido a que no se cuenta con el número de servidores disponibles para realizar esta operación. Pero para plantear todo el funcionamiento de RPC es básicamente esto. Es un servidor el cual tiene todos los procedimientos de los cuales el cliente el programa cliente va a solicitar. Por ejemplo, la suma se va a solicitar al procedimiento remoto sum y así sucesivamente. Entonces, como ya se vio en la teoría, se procede a ejecutar el comando rpcgen calculadora x, el cual nos va a generar las rutinas de stuff tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Entonces, como para recordar, un stuff no es más que nada un código el cual va por el lado del cliente y del lado del servidor, el cual va a servir para la transformación de datos en red y memoria. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante con un esquema. Entonces se procede a realizar el comando. Primero se dirige al directorio. Listo, de este se puede observar que tenemos estos archivos. Entonces aquí más para que puedan verlo bien. Listo ahí. Entonces se procede a ejecutar el comando rpcgen calculadora.x. Listo. Entonces lo que nos va a generar este archivo es básicamente las rutinas de stuff. Como ustedes pueden observar, aquí está calculadora, el stuff del lado del cliente, la calculadora servidor, el stuff del lado del servidor, y también nos genera un archivo XDR. Este código es un código en C, el cual lo podemos ver, para la implementación de rutinas XDR para su conversión. Como digo, este proceso lo voy a explicar más adelante con un gráfico. También vemos que se creó un archivo .h, el cual es referencia a una librería en donde se almacena, digamos, constantes y definiciones de las estructuras usadas como parámetros de entrada y como valores de salida. Pues bueno, ¿no? Entonces, para compilar estos archivos, como se sabe, es código en C, se utiliza un compilador en C, el cual es llamado gcc con su parámetro "-o". Este comando acepta, tiene como sintaxis lo siguiente. Primero se tiene que definir el nombre del archivo. En este caso primero voy a levantar el servidor. Se define el nombre del archivo ejecutable, o sea el archivo de salida, seguido por el archivo en C, el .c del servidor, además de el archivo, el stub, la rutina stub del lado del cliente, del servidor, disculpen, y siempre la rutina XDR. Listo.
Entonces le vamos a dar un enter y veamos si es que se generó. Sí, correcto. Ustedes pueden ver como aquí está generado el lado del servidor, el ejecutable del servidor. De la misma forma, bueno, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer en una nueva sesión para no tener problema alguno. Accedo con la misma IP. Tuve un problema con la IP 192.168.100.35. Listo, aquí 710. Listo. Entonces, de igual manera me voy a acomodar un poco esto para que se vea mejor. De igual forma me voy a dirigir al directorio. Entonces, esta vez procedo a compilar el lado del cliente. Entonces le doy el nombre cliente, seguido por el archivo .c de cliente, el stub del lado del cliente y por último la rutina XDR. Lo comprobamos y de igual forma se acaba de crear aquí cliente, ¿no? Entonces se procede a ejecutarlos, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí que siempre se debe levantar primero el lado del servidor, ya que este realiza el procedimiento un procedimiento que utiliza un módulo llamado port mapper. Bueno, pues el port mapper no es más que un registro de aplicaciones y asociaciones entre una aplicación y un puerto. Entonces, al momento que se levanta el servidor, la aplicación queda registrada en el port mapper y se le da un puerto. De esta forma, cuando se levanta el cliente va a revisar al port mapper y va a consultar en qué puerto está trabajando esa aplicación. Pues ¿qué ganamos con esto? Ganamos que no nos debemos de preocupar acerca de la asignación de puertos ni de problemas que están ocupados los puertos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el port mapper es un módulo que trabaja por el puerto 111. Entonces hay que tener en cuenta esto. No se preocupen que más adelante les voy a detallar todo este procedimiento en un esquema para que se entienda de mejor forma. Entonces, simplemente para observar, veamos el código del cliente.c. Entonces lo que hace esto es básicamente hacer un llamado, establecer parámetros de conexión para realizar las llamadas remotas para la realización de las operaciones. Entonces se puede observar que tiene como parámetros 100 y 20. En esta parte de arriba es donde se establece la conexión con el procedimiento remoto y se puede observar cómo se hacen aquí los llamados o sea, el resultado. Esta variable llamada resultado es la que devuelve el valor del procedimiento remoto. Entonces simplemente era para que conozcan y vean de qué se está tratando, ¿no? Entonces vamos a limpiar la pantalla para que se pueda ver de mejor forma. Entonces procedemos a ejecutarlo mediante el punto / servidor. Entonces en este momento es cuando se está registrando en el port mapper la aplicación servidor. Aquí por este lado, de igual forma, procedemos a correr el lado del cliente, pero en el código estaba establecido que necesita un parámetro más, el cual es el nombre del servidor, en este caso localhost. Le damos enter y se puede observar cómo hizo un procedimiento remoto, una llamada a un procedimiento remoto, y se puede observar cómo están los parámetros 100 y 20, que en la suma serían 120, en la resta 180, en la multiplicación 2000 y en la división 5.
Entonces, queda comprobado el funcionamiento del RPC. En la siguiente parte les voy a explicar más o menos cómo funciona el RPC ya con todos los complementos asociados mediante un esquema. Pues bueno, en este gráfico más o menos les voy a explicar cómo funciona el RPC, ¿no? En nuestro diseño. Nos basamos en un modelo básico, el cual es el de Von-Neumann, el cual cuenta, como ustedes saben, CPU, memoria, dispositivos de entrada y salida, en dos lados, ¿no? Este es nuestro cliente, como ya se dijo, calculadora, y este es nuestro servidor, suma. Entonces, los componentes de los cuales ya se vio fueron por mapper, staff, el comando rpcgen. Entonces aquí más o menos les voy a explicar cómo se relacionan en este escenario, ¿no? Entonces, como ustedes pudieron observar, nosotros por el lado del cliente se ingresaron los parámetros 4 y 2. Estos parámetros 4 y 2 se encuentran en memoria, ¿ya? Entonces, cuando se ingresan los parámetros 4 y 2, el cliente necesita, o sea, los dos sistemas necesitan del staff. El staff lo que hace es, como ya se dijo anteriormente, transformar los datos en memoria a red para que estos puedan ser transportados, ¿no? Entonces, ¿cómo se originan los staff? Ya lo dijimos, mediante el comando rpcgen. Tanto el staff del lado del cliente como del lado del servidor. Entonces, cuando los datos son transformados a formato de red, se envía al RPC del lado del cliente para enviarlos al RPC del lado del servidor. Aquí es donde entra el staff del lado del servidor, en el cual transforma los datos de red a datos de memoria. Una vez que los datos están en memoria, se envían al CPU, donde son procesados. Digamos, se mandó el 4 y el 2, si es suma, sería 6. Se procesan estos datos, se llevan nuevamente de memoria y de memoria hacen el proceso inverso, ¿no? Entonces transforma el staff, hace el proceso de marshalling. Estos, me olvidé de comentarles que el proceso de transformación de memoria a red se llama marshalling y el proceso de transformación de red a formato de memoria es demarshalling. Entonces se hace el proceso de marshalling aquí, o sea, de memoria a red. Se envía al RPC del servidor para enviarlos al RPC del lado del cliente. Hace el proceso de demarshalling y se guardan los datos de memoria. ¿Listo? Entonces, eso es más o menos la funcionalidad, la forma en que los datos son transportados y procesados. Ahora, se preguntarán el port mapper. Bueno, pues el port mapper yo les dije anteriormente que era un registro donde se almacenaba tanto las aplicaciones como los puertos. Este era un módulo el cual trabajaba en el puerto 111 y pues el proceso de designación de puertos que hace este módulo es básicamente este. Como ya les dije, primero siempre debe estar levantado el servidor. Entonces lo que aquí se hizo fue primero correr el lado del servidor, que era de suma, como ustedes lo pudieron observar. Entonces, una vez levantado el servicio, se registra la aplicación en el port mapper. El cliente lo que hace después es consultar el port mapper y decir en qué puerto está trabajando la aplicación, y este le devuelve el número de puerto para que pueda funcionar correctamente. Ahora, ¿qué pasa si es que no se levanta primero el servidor? Aquí en el port mapper no estará registrada la aplicación, porque siempre, como es un requisito de este módulo, es que esté levantada la aplicación para que ahí exista un registro de número de puerto. Es por esto que es importante siempre tener la buena práctica de siempre levantar primero el servidor, para que de esta manera el port mapper funcione correctamente del lado del cliente y no existan complicaciones. Pues bueno, para la realización de los ejercicios se nos requiere primero cambiar los operandos de la operación del archivo cliente.
Bueno, como ustedes pudieron observar anteriormente, estos parámetros se encuentran en el archivo cliente, ¿no? Entonces vamos a configurarlos. Si más no lo recuerdo, estaban aquí. Entonces vamos a establecer como primer parámetro el 240 y el 60 para cambiarlo, ¿no? Se procede a salir, nos guardamos los cambios en el archivo cliente y de esta forma los hemos guardado. Pues bueno, aquí surgen dos preguntas, ¿no? Entonces, primero, lógicamente tenemos que volver a configurar, que volver a compilar este archivo, ¿no? Entonces ponemos cliente seguido por cliente.c seguido por calculadora backslash cliente y la rutina XBR. Entonces vemos cómo se generó correctamente. Y bueno, entonces aquí hay que tener en cuenta que no se volvió a generar la rutina de stop. O sea, me refiero a cuando nosotros establecimos el comando rpcgen. Estas simplemente se generan y son utilizadas para compilar el código del cliente y del servidor. Es por eso que hay que tener en cuenta estos detalles para no generar confusiones. Entonces, vemos cómo se ha generado exitosamente y veamos si es que funcionó. Limpiamos la pantalla para verlo de una mejor forma. Corremos del lado del servidor y corremos del lado del cliente. Entonces se puede observar cómo los parámetros están aquí, 240 y 60. Estos devuelven 300, 180, 14.400. Entonces, si se dieron cuenta, se observa cómo responde restar, multiplicar y dividir. Bueno, pues este es parte del ejercicio anterior, en el cual se tiene que identificar si los procedimientos se hacen localmente o remotamente. Pues aquí, a simple vista, dirían ustedes que es uno que se está ejecutando de forma local y los otros de forma remota, ¿no? Pero este no es el caso. Entonces, si nosotros nos dirigimos al archivo servidor.c, podemos ver cómo se encuentra comentada la línea de impresión, en el cual sale de respuesta entre esos dos parámetros. Entonces esto quiere decir que sí se realizan todos los procedimientos remotamente. Entonces, de igual forma, para practicar, si se configura uno de estos archivos, se debe hacer el siguiente proceso: se debe compilar nuevamente para que de esta forma no se tenga ningún error. Entonces procedemos a comprobar nuevamente. Corremos del lado del cliente, corremos del lado del servidor, y ahí se puede observar como esta vez sí sale suma. Entonces ese era parte del planteamiento de los ejercicios. Ahora lo que se va a hacer es indicar en qué parte del código se realiza el registro del programa. Bueno, pues esto se encuentra en el staff del lado del cliente. Entonces, si ustedes quieren verlo, paramos el servicio aquí y ponemos calculadora. Entonces, para hacerlo de una forma en la que pueda ver mejor, el código que se realiza el registro del programa es básicamente en donde se pueden encontrar todos los parámetros, tanto de entrada, dividir, argumentos, todo está en el staff del lado del servidor del cliente.
del lado del lado del staff, del lado del servidor. Entonces es aquí donde se encuentra el código de registro de programa, ¿no? Como último ejercicio, se debe convertir, si más no lo recuerdan, el programa test local, el cual no lo íbamos a tomar en cuenta sino hasta ahora. Bueno, pues el programa test local, les voy a indicar, es un programa en C el cual tiene una función llamada suma, y dentro de esta tiene parámetros I y J, los cuales son estos, ¿no? Que se van a realizar un bucle de 250, perdón, los parámetros son índices, disculpen, me confundí con el anterior ejercicio. Estos simplemente son índices los cuales van a realizar 250.000 sumas. Esto, como se puede ver, es de forma local, mediante dos bucles for. Cabe señalar que antes se va a tomar el intervalo de tiempo inicial y el intervalo de tiempo final, para más o menos ver la diferencia de cuánto se demora en realizar este proceso, ¿no? Entonces, este programa hay que convertirlo en un programa al cual solicite a un procedimiento remoto. En este caso, nuestra calculadora suma. Entonces, yo ya lo tengo realizado. Les voy a indicar cómo funciona. Lo he llamado testremoto.c. Básicamente se encuentran aquí todas las conexiones necesarias para requerir el procedimiento remoto. Entonces todo como puntos importantes tengo aquí que incluir el componente .h, donde se encuentran los parámetros de estructura, los encabezados, las librerías, la parte de conectividad que está aquí, todas las variables .cliente donde se conecta, el protocolo el cual está usando, y básicamente este es el código, ¿no? Le diría así, el código que lo traspasé de la aplicación local a la remota, que son los dos bucles for, así como también el tiempo inicial y el tiempo final, para ver cuánto más o menos se demora. Entonces, pues primero procedamos a ejecutar el programa local. Entonces voy a hacerlo de esta forma para que se entienda de una mejor forma. Bueno, entonces gsc-o le voy a llamar local. Aquí entraría el .c, que es local.c, entraría la calculadora. Aquí cometí un error, porque como es un procedimiento local no necesito de stubs. Entonces únicamente es esto, ¿no? La compilación del programa. Entonces veamos que se generó correctamente. Vemos local, entonces simplemente hacemos esto. Se puede observar cómo bueno, pues los parámetros de inicio y final son el tiempo que tardó. Y la verdad es que vemos únicamente la respuesta en el apartado de diferencia. Se puede observar cómo se demoró 0 segundos y 1625 microsegundos. Entonces esto quiere decir que fue un procedimiento rápido, ¿no? Entonces ahora hagamos por el lado del procedimiento remoto. Entonces le voy a llamar remoto. Test remoto. Aquí sí iría calculadora del lado del cliente, y la rutina Twitter. Listo. Le damos enter y pues bueno, se puede ver como únicamente he cambiado el código del cliente. El del servidor no tengo que hacerlo porque está ahí, es un servidor remoto. Inclusive si estuviera corriendo o levantado,
no tendría que pararlo porque únicamente estoy haciendo cambios por el lado del cliente. Entonces limpiemos pantalla para que se vea de una mejor forma. Levanto aquí el servidor y procedo a ejecutar remoto, sin olvidarme del nombre del servidor. Entonces, como se puede observar, es básicamente 250.000 sumas las cuales se están realizando remotamente. Entonces, como podemos concluir a simple vista, esto se va a tardar mucho más que un procedimiento local. Y aquí entra la duda de saber qué es mejor, un procedimiento local o un procedimiento remoto. Y esto hace alusión a la eficiencia y a la disponibilidad desde mi punto de vista, debido a que en un procedimiento remoto yo tengo alta disponibilidad, ya que voy a poner el gráfico hasta que se cargue, ya que si es que yo requiero, digamos, de la operación suma que esté en el servidor A, yo hago el procedimiento, hago la llamada. En caso, bueno, suponiendo que de igual forma aquí yo tenga otro servidor, o sea, puedo tener aquí servidor A donde tengo suma, asimismo en el servidor C puedo tener suma. Entonces, si se cae uno de estos, teniendo la expertise y la programación necesaria, se puede direccionar a otros servidores. De esta forma también hasta se puede balancear la carga. Entonces se direcciona a otros servidores los cuales tengan disponibles de este procedimiento. A diferencia, digamos, de este programa, ¿no? En el que, digamos, si se cae este nodo, básicamente dejaría de funcionar el servicio. Claro está, funciona correctamente, nos entrega el resultado en un tiempo increíble, pero si es que ocurre alguna falla, se detendría el servicio y ese no es el caso. Entonces, como ustedes pueden observar, me parece que acaba de terminar. Sí, acaba de terminar. Y se puede ver cómo la diferencia es esta: 114 segundos y 25.769 microsegundos. Bueno, pues yo realicé antes de estas pruebas y me daba un promedio de la más baja 70, la media 80 y la más alta 120. Entonces varía dependiendo también el tipo de computadora en el que se está ejecutando, pero básicamente es eso, ¿no? Entonces se puede observar como un procedimiento remoto puede ser, cómo es llamado y cómo es su desempeño. Ahora, también existe la posibilidad de tener tanto la combinación de un procedimiento, de un programa el cual maneje procedimientos locales y remotos. Claro, con la experticia suficiente se puede generar esto, ¿no? Entonces, digamos, planteándolo en un escenario en donde se tenga un procedimiento suma local, entonces se realiza el procedimiento suma. En caso de que este falle, puede ir a migrar a un servidor A, en el cual se realice, no en el tiempo esperado, pero disponible. Entonces, de esta manera se puede controlar esto, ¿no? Entonces espero que les haya gustado el tutorial. Traté de explicarlo de una manera entendible, y cualquier duda no se olviden dejar en los comentarios y ojalá les pueda servir. Muchas gracias.